Hola a todos, buenos días y gracias por acompañarme en un devocional más en este camino del desierto a la tumba. Sí, estamos en esta temporada de Cuaresma ya casi al final. Y quiero compartirte el día de hoy acerca de lo que conocemos como la estación de la cruz número 11. Y el día de ayer contemplábamos las palabras de Jesús desde la cruz. Y hoy seguimos en la cruz, pero vamos a ver algo diferente. Y quiero que pienses en esto conmigo. Creo que para todos es normal. Cuando piensas en la cruz, piensas en Jesús. Es difícil como que separarlos. Pero eso nos puede llevar a pensar que la cruz, la crucifixión era algo único de Jesús. Y no es el caso. Crucifixión es algo que los romanos usaron por mucho tiempo. Miles y miles fueron víctimas de crucifixión, de la crucifixión. Pero cuando vemos este lugar, vemos que Jesús mismo no estaba solo en ese monte de Gólgota, sino que había dos acompañándolo. Tenemos esta imagen, este trío de cruces, estas tres víctimas de la cruz. Y me encanta porque eso nos hace ver que Jesús, este Dios con nosotros, este Emmanuel, está con nosotros aún en el dolor, aún en nuestra desesperación, aún en lo más bajo de nuestra humanidad. Él está ahí con nosotros. Y me encanta porque en este Viernes Santo que se aproxima, contemplamos la crueldad, la maldad de la humanidad hecha realidad ahí en esta cruz. Y sí, nos hace pensar en el dolor en general, nos hace pensar en la crueldad en general. Pero vemos como Jesús atravesó ese sufrimiento de una forma diferente. Y creo que en la cruz podemos ver algo especial. Porque vemos este choque de humanidad y divinidad en este lugar. Y vemos cómo dolor se encuentra con perdón. Y podemos ver cómo sufrimiento es vista a los ojos de parte de Dios y gracia. Gracia es quien vence en este momento. Entonces, ver a Jesús en la cruz nos puede llevar a estos lugares, ¿no? de dolor, de desolación, y nos hace pensar en nuestra mortalidad y en la injusticia que vemos, y nos hace preguntarnos por qué existe dolor. Y a veces pensamos o hay gente que piensa que la humanidad es esta cosa que no tiene propósito, solamente ven el dolor y ven así como que no tiene sentido, ¿no? Y en teología hay un concepto llamado teodicea, ¿no? Que es esta pregunta: ¿por qué Dios permite el dolor? Pero me encanta porque Dios participa de nuestro dolor. Dios no está ausente. A veces vemos como que, ¿por qué Dios permite esto? Y como si Dios estuviera ausente de la experiencia del dolor. Pero en la cruz, Jesús nos recuerda que Dios participa en nuestro dolor. Dios experimenta nuestro dolor. Pero aún en ello podemos encontrar belleza y propósito. Otra de las cosas que vemos en esta cruz es que vemos como un antes y un después, porque Jesús no estaba solo. Vemos estos dos hombres y vemos esta imagen de Jesús en medio de ellos y vemos como que esta tensión y estas opciones. Porque tenemos opciones a cómo reaccionamos ante el dolor y a cómo reaccionamos ante Jesús. Porque vemos que uno de estos hombres vio a Jesús en esa cruz y vio esa insignia que decía el rey de los judíos, y ese fue un hombre que decidió creer en Jesús. Y en ese momento de dolor y de aparente soledad, Jesús fue su esperanza. Y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Pero vemos del otro lado de la cruz, donde este otro hombre en su dolor decide no cambiar,
decide rechazar. Incluso desde su posición en la cruz, decide unirse a la turba y tratar de humillar a Jesús y seguir con el escarnio de Jesús y se burla de Jesús. Ándale, sálvate a ti, sálvanos a nosotros. Aún en su posición decide rechazar a Jesús y solo hacer burla de él y participar de la maldad del mundo. Entonces estamos confrontados con esta oportunidad. Al contemplar la cruz, al contemplar a Jesús, nos unimos a su reino, buscamos ser partícipes de él, nos sometemos a su señorío o lo rechazamos, nos burlamos y seguimos con nuestras vidas ausentes de Dios. Entonces, en estos momentos, aún en el dolor, podemos ver la obra de Dios en medio de nuestro mundo. Podemos reconocer que Dios es partícipe de él y que Dios no nos abandona en medio del dolor, la injusticia y el sufrimiento. Cuando eres confrontado ante la cruz, ¿cuál será nuestra respuesta? Te dejo con esa reflexión del día de hoy y espero que nos vemos aquí la próxima semana con un devocional más en este camino. Del desierto a la tumba vacía. La tumba vacía está cerca. Dios te bendiga.